El arte paleocristiano se desarrolla durante los 6 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros. En Occidente, Roma es el centro y símbolo de la cristiandad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. Lo mismo que la historia del cristianismo en sus primeros momentos. En el arte se distinguen dos etapas, separadas por la promulgación del Edicto de Milán por Constantino en el año 313, otorgando a los cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias. Hasta el año 313, el arte escultórico de los cristianos se centró en la excavación de las catacumbas y el reforzamiento de sus estructuras. Estas eran cementerios excavados en los jardines de algunas casas. Más tarde, en el siglo V y ante el aumento de creyentes, surgen los cementerios públicos. La primera vez que se aplicó el término catacumba es a la de San Sebastián en Roma, Italia. El cementerio o catacumba se organiza en varias partes: estrechas galerías con nichos longitudinales y en las paredes para el enterramiento de los cadáveres. En algunos enterramientos se destacaba la notabilidad de la persona enterrada cobijando su tumba bajo un arco semicircular. En el templo de culto pagano, las procesiones y sacrificios se celebraban al aire libre y en el interior solo estaba el altar del dios. Estos templos eran muy pequeños. En el imperio de Constantino surgió la necesidad de utilizar edificios con más capacidad para el culto cristiano. Es por eso que las iglesias no tomaron de modelo los templos paganos, sino que tomaron las grandes salas de reuniones públicas conocidos con el nombre de basílicas. Por eso, a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, comenzaron a surgir las iglesias basílicas, en realidad regulares, de 3 naves, con un ábside en uno de los lados menores y en el otro lado menor la entrada frente al coro. En todo el imperio quedó asociado el concepto de iglesia con el de basílica. La basílica organiza su espacio, por lo general, en naves longitudinales separadas por columnas. La nave central es algo más alta que las laterales, sobre cuyos muros están las ventanas, para la iluminación interior. Otros edificios de carácter religioso fueron los batisterios, que eran edificaciones de planta poligonal o a veces octogonal, que tenían en su interior una gran pila para realizar los bautismos por inmersión. El más conocido es el batisterio de San Juan de Letrán, en Roma, construido en tiempos de Constantino. También son de planta central algunos enterramientos que siguen la tradición romana de planta circular con bóvedas, por ejemplo el mausoleo de Santa Constanza, y de planta de cruz griega es el mausoleo de Gala Placidia en Rávena. Adoptaron la pintura, con preferencia a la escultura, por ser aquella de más fácil ejecución y por ofrecer menos semejanza con los ídolos del paganismo. Durante los primeros siglos se ocupó el pincel cristiano en decoraciones y pinturas simbólicas. La pintura paleocristiana se extiende hasta el siglo VI, en que comienza el estilo bizantino. Con las influencias de este se forma en Occidente el latino bizantino, que se llama románico desde el siglo VI. Dentro del periodo paleocristiano cabe mencionar en primer lugar los frescos de las catacumbas y desde la paz de Constantino sus composiciones al mosaico y también al fresco de las basílicas. Los asuntos de las composiciones pictóricas, siempre sencillas en las catacumbas, son por lo común bíblicos, ya históricos, ya simbólicos, y rarísima vez se observa que se tome como símbolo algún motivo pagano. La técnica y la forma de las pinturas paleocristianas son en su aspecto material propias del estilo romano decadente. Pero como los artistas no se preocupaban sino por la idea, resultan poco estéticas sus labores y se presentan muy sobrias en el colorido. La pintura puramente decorativa se compone de motivos geométricos, de follaje, avecillas y geniecillos, recordando las decoraciones pompeyanas.
En cuanto al simbolismo cristiano, debe su origen por lo menos al siglo II. Se extiende o desarrolla en el siglo siguiente y tiende a cesar desde el triunfo de Constantino. Las más importantes pinturas de las catacumbas se hallan en las de Santa Priscila, donde se reconoce la primera imagen de la Santísima Virgen con el Niño, y en las de San Calixto, sobre todo en las bóvedas de la cripta de Santa Cecilia y en las conocidas cámaras de los sacramentos. Se manifiesta en mosaicos para decorar los ábsides de las basílicas y en miniaturas para iluminar códices preciosos. Las miniaturas cristianas empezaron en Constantinopla a mediados del siglo IV. Tenían por objeto adornar los manuscritos e ilustrar con figuras o viñetas el texto doctrinal. En los mosaicos cristianos se siguió la técnica romana, como la pintura, usando con preferencia como material a los cubillos de vidrio coloreado y a veces dorados en la superficie visible. Las figuras se dibujan cada vez más rígidas y monótonas. Destaca en los nuevos tipos la inspiración cristiana y se manifiesta en la composición artística mayor unidad, amplitud y grandiosidad que en las obras primitivas. Los asuntos más representados se refieren a la grandeza de Jesucristo, oficios de la Virgen y de los apóstoles, escenas o símbolos del Apocalipsis, existencia y superioridad de la Iglesia. El fondo sobre el cual se destacan las figuras suele ser azul, y el plano sobre el que aparentan elevarse o estar apoyadas se presenta de forma de nubes o de un prado verde adornado con flores y animalillos.